el provecho. En forma autónoma, vuelve a reiterar esta situación de que no se necesita ninguna terceridad y que cada uno de los derechos reales también son autónomos. Es decir, tienen su estricta regulación. Y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, y las demás previstas en este código. Bueno, las demás previstas en este código son las que vamos a ir estudiando de a poquito. Y en cuanto a lo que es la facultad de persecución y preferencia, vamos a explicarlas ahora. Están denominadas o reguladas en el artículo 1886. La facultad de persecución. La facultad de persecución típica de los derechos reales tiene que ver con la posibilidad de perseguir la cosa en manos de quien se encuentre. ¿Qué significa esto? Vamos a compararlo primero con los derechos personales. Nosotros cuando hablamos de los derechos personales decimos que en cuanto a la oponibilidad son relativos, ¿sí? ¿Quién puede accionar para solicitar el cumplimiento del acreedor hacia el deudor? En este caso, o los herederos en caso de fallecimiento, ¿verdad? En este caso, en la oponibilidad de los derechos reales, decimos que es erga omnes, que la oponibilidad es a todas las personas. Entonces, si la persona es titular de un inmueble y celebra un contrato de locación y el sublocatario, desoyendo los límites que se encuentran regulados en el contrato, subloca, es decir, celebra un nuevo contrato de locación. ¿Podrá el titular registral entablar una acción contra ese tercero con el que no tiene ningún tipo de vínculo jurídico? Sí. Imaginemos que inclusive este sublocatario tiene la mala suerte de irse de vacaciones y al volver la casa es intrusada. De nuevo, el titular registral, quien por hace 2 años alquiló y celebró el contrato de locación con B, ¿puede ir contra D, que es el nuevo poseedor que está intrusando el inmueble? Sí, perfectamente. Y a eso es lo que llamamos esta facultad de persecución. Poder entablar acciones judiciales para que la cosa le sea restituida y que el legitimado pasivo sea quien tiene la cosa en su poder y no necesariamente que exista un vínculo jurídico entre las partes. Profesora. ¿Bien? Sí. No, por eso, un poco para cerrar lo que usted está comentando, digamos, entenderlo, tiene que ver con la oponibilidad. Y usted dijo erga omnes, sobre todas las personas, por un lado. Y por otro lado, comúnmente en un contrato de alquiler, dentro de las cláusulas del contrato, siempre figuran que está prohibido subalquilar, llámese el inmueble o la cochera, o lo que sea. Y eso las partes hoy por hoy lo acuerdan bajo la autonomía de la voluntad y consensuando, ¿no? Por eso... Muy bien, sí, así es. Bueno, por otro lado tenemos el derecho de preferencia. Acá, cuando nos referimos al derecho de preferencia, lo vamos a tener que ver desde 2 órbitas. La primera, en cuanto a una preferencia en el cobro. Esta es la primera que se suelen acordar. Por eso la vamos a hablar primero como para darla por sabida. ¿Qué es la preferencia en el cobro?
Si hay dos hipotecas constituidas sobre un inmueble, primero cobrará el que esté primero en el tiempo. Y entonces su derecho sea de primer grado, contra otra que se pospondrá, contra otra hipoteca celebrada sobre ese mismo inmueble en segundo grado. ¿Mm? Bien, eso cuando hablamos de lo que es la preferencia. Pero después tenemos por otro lado la preferencia en cuanto al cobro. Pero después tenemos otra preferencia que tiene que ver con la posibilidad de posponer la pretensión jurídica de otra persona, que es la oponibilidad pura, ¿verdad? La oponibilidad teniéndola en cuenta con el axioma prior in tempore potior in iure, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Entonces, en el supuesto de que una persona constituya un derecho real de usufructo, es decir, un derecho real que se ejerce sobre una cosa ajena por un tiempo determinado, de uso y goce, es decir, que va a tener la posesión esa persona. Y a la vez, el titular registral de mala fe celebra un contrato de locación. Dos derechos, uno personal y uno real, donde primero un derecho de locación, donde el primero va a tener un derecho real y luego esta otra persona el derecho de ingresar al inmueble por la locación. ¿Cuál tendrá más valor? ¿Cuál cobrará lugar? Bueno, va a depender de la fecha en que se haya celebrado y la entrega de la posesión, es decir, cuando la persona tuvo la cosa directamente en su poder. En el ejemplo que veníamos dando, vamos a entender que el usufructuario tiene su escritura pública sobre el inmueble y además está habitando el inmueble. Es decir, que de mala fe el titular está dando en locación ese inmueble. Entonces, cuando llega el locatario y ve que hay una persona en el inmueble que no estaba al momento en que le mostraron las instalaciones, porque todavía estaba celebrándose ese derecho real, se siente aturdido, se va a reclamar a la justicia y ¿qué le dirá el juez? Que cuanto mucho tendrá una reclamación por daños y perjuicios, pero que no se va a poder hacer efectivo el cumplimiento de ese contrato por cuanto tiene prioridad el derecho real de usufructo por haber sido constituido primero. ¿Sí? Si hubiera sido al revés, si primero se hubiera celebrado el contrato de alquiler y luego el usufructo, estaríamos en la misma situación. Tendría mejor derecho el locador, el locatario, ¿sí? El primero en el tiempo. Muy bien. Bueno, objeto del derecho real. El objeto del derecho real es importante tener en cuenta que en la gran mayoría de las veces va a recaer sobre una cosa, pero que esto no significa que no pueda recaer sobre un derecho, cuando taxativamente la ley así lo indique. Para esto vamos a leer, además del artículo 1883, el artículo 15 y 16 del Código Civil y Comercial. ¿Quién quiere leerlo, por favor? El 1883 era, ¿no? Perdón. El 15 y el 16. Perdón. La parte general. Yo tengo que aprenderlo. El que dice titularidad de los derechos. Titularidad de derechos, sí. Bueno, leemos, ahora nos peleamos por leer. Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio
conforme con lo que se establece en este código. El artículo 16, bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Muy bien, muchas gracias. Bueno, fíjense que esto es muy importante porque cuando hablemos de derechos o cosas, es importante tener en cuenta y recordar esto de la parte general, ¿no? Que siempre las cosas tienen que ser susceptibles de valor económico, susceptibles de valor económico. Y cuando estemos hablando de los derechos, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Derechos que tengan un valor económico. Jamás podríamos pensar un derecho como un derecho personalísimo, ¿eh? Entonces, dividir y separar lo que no corresponde y dar el concepto completo, que es esto, que sea susceptible de valor económico. Entonces, esos bienes serán inmateriales o materiales. Cuando hablamos de los bienes inmateriales, nos referimos a los derechos individuales. Y cuando hablamos de los bienes materiales, estamos hablando de las cosas, cosas susceptibles de valor económico. Es importante que sepan que la energía y las fuerzas naturales, la energía como la electricidad y las fuerzas naturales como la fuerza eólica, los paneles solares, que también dan como producto energía, se van a regular, aunque no sean tangibles, aunque no sean cosas, pero sí tienen valor económico, por las disposiciones del libro cuarto. ¿Mm? Entonces, se van a asimilar a las cosas. Y luego tenemos el hermoso artículo 17. ¿Qué pasa con el cuerpo humano? Y sobre todo, ¿qué pasa con el cuerpo humano hoy por hoy? Si esto lo hablábamos quizás 20 años atrás, se reducía un poco, pero hoy es muy común que se conozca distintos usos del cuerpo humano, ¿verdad? Me refiero a las extensiones del pelo, por ejemplo, que se pueden vender en las peluquerías o las que se pueden donar para las personas oncológicas a los fines de hacer pelucas más naturales y reales. A la donación que se hace inclusive de material genético, como la ovodonación, para poder maternar a una persona que no pueda, ¿sí? Entonces, de esto que estamos hablando del cuerpo humano tiene una sensibilidad particular. Entonces, ¿podemos decir que lo vamos a tratar como cosas y objeto de derechos reales? No, de ninguna manera, ¿sí? De ninguna manera. Esa es la primera respuesta. Pero tenemos que encontrar una excepción. Tenemos que encontrar una excepción, que es cuando el cuerpo humano, que no tiene valor comercial, pueda ser utilizado a los fines científicos, humanitario, terapéutico. Entonces, en cuanto se respeten las leyes especiales, podrán ser objeto de derechos reales. Y así, por ejemplo, una persona gestante puede decir que es dueña de determinados óvulos que han sido donados, ¿sí? Por excepción, totalmente, a los fines terapéuticos, científicos, humanitarios, sociales, ¿sí? Pero nunca por un valor económico. Bien, cuando estemos hablando de las cosas, es importante tener en cuenta que la cosa el derecho real puede recaer sobre la totalidad de la cosa. Acá sería importante que se puedan figurar, por ejemplo, con un inmueble, ¿no? Vamos a pensar en el inmueble, el típico de dibujo desde el jardín de infante, la casa con una ventana y una chimenea. Bien. El inmueble, el derecho real va a recaer sobre
la totalidad de ese inmueble sobre una parte material, y entonces sería la constitución de un derecho real, por ejemplo, en la parte de atrás del inmueble, ¿sí? Queda un espacio que puede ser utilizado con mejoras, podría ser un quincho, podría ser otra edificación, podría tener independencia con un baño, una cocina, y se podría constituir un derecho real, por ejemplo, de usufructo, ¿sí? Oneroso para sacar una renta del mismo, y que se determine por la parte material que se dibuje en un croquis realizado por un profesional, ¿sí? Cuando hablamos de profesionales, en este caso estamos hablando del agrimensor, que mida la superficie y diga cuál es el área sobre el cual va a recaer este derecho real. Entonces, ¿va a recaer sobre todo el inmueble? No. El derecho real constituido sobre esa parte material, el usufructo, va a tener la delimitación que surja de ese croquis, ¿sí? Croquis es un documento que nos muestra la parte física que, adjuntado al título suficiente, constituye la parte jurídica también del derecho, ¿sí? Y lo identifica para saber cuáles son los límites del derecho real. Bien, entonces ahí tenemos sobre la totalidad o sobre una parte material, pero a la vez se puede tener un derecho real sobre el todo, como el derecho real de dominio, el único que va a tener un derecho real sobre la cosa, sobre el todo, o sobre una parte indivisa. ¿Qué es la parte indivisa? ¿Recuerdan? La Perdón, doctora. abstracción. Sí. Hay, por ejemplo, en el condominio con indivisión forzosa puede ser sobre zonas comunes que son indivisibles, por ejemplo, un ascensor, una escalera. O sea, se ejerce en conjunto sobre una parte que da servicio a partes comunes y que no puede ser dividido. Bueno, No está muy bien necesariamente el puede ser ejemplo. algo Lo que como, por a ejemplo, mí un me auto. gustaría agregar, lo que me gustaría agregar es eso, que no es necesario que sea el condominio con indivisión forzosa específicamente, sino que las reglas del condominio también hacen a esta parte indivisa. ¿Mm? Entonces, completando tu idea, que está muy bien, vamos a decir que la parte indivisa es una abstracción que hace la ley para poder reflejar la proporción de derecho cuando el derecho real admite dos o más personas, ¿sí? Como sujetos. Entonces, Profesora, un minutito. ¿puede? Si Perdón. tenemos dos o más personas propietarias de un inmueble, las mismas tendrán que ser por partes indivisas, ¿sí? Porque la posesión es excluyente, se posee por el todo de la casa. Vamos a seguir con este ejemplo del inmueble. Si hay dos personas, esas dos personas tienen derecho a poseer sobre la totalidad de la cosa. Ahora, su derecho como dueño, ¿sí? Dos personas que son dueñas, estamos hablando del condominio. Entonces, ¿cómo se extiende el derecho de cada condomino? En razón de su alícuota o parte indivisa. La parte indivisa puede ser que no sea igual, que un condominio haya aportado el 75% del valor del inmueble y el otro el 25%, pero por más de que haya un cuarto de propiedad y 3/4 por el otro, no significa que estos 3/4 hagan que el que tiene, el condominio que tiene menor propiedad tenga menos derechos. No, 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 no. En cuanto a la posesión, al uso de la cosa, va a ser por el todo siempre. Estas alícuotas se van a ver especialmente cuando estemos hablando de los gastos. Los gastos y si quieren también los frutos. Pensemos, cuando estamos hablando de los gastos, como si por ejemplo tienen un gran problema de humedad, piden una tasación de cuánto va a salir el trabajo para arreglarlo y sale 100.000 pesos. Entonces, la forma en que van a poder participar
en ese gasto, y van a estar obligados, ¿verdad?, al pago de ese gasto, va a ser contribuir en un 75% y el otro en un 25%. ¿Mm? Cuando estemos hablando de frutos, imaginemos los frutos civiles, el inmueble es dado en locación, y volvamos con este monto, el de 100.000. 100.000 pesos es el valor del alquiler. Ivana, Los frutos pueden, sí. hay una pregunta en el chat de Manuel Francisco. Chicos, se pueden desmutear si quieren hacer alguna consulta, pero Bueno, lo que termino esto y ahora lo leo. Dale, Cele. Entonces, cuando estamos hablando de los frutos, tenemos que tener en cuenta que esta regla de que van a tomar la mejora de acuerdo a la proporción puede modificarse, porque en cuanto a los frutos se puede pactar algo contrario a la proporción de derecho. Esto es muy importante porque el condominio lo vemos todos los días. Entonces, podrían tener 50 y 50 por partes iguales, repartirse ese producto civil producido, ¿no? El canon mensual de 100.000 y darse 100 y 50 y 50 perfectamente. ¿Podría uno ser, por ejemplo, la madre y el otro condómino la hija y entonces decida darle la totalidad de los frutos? También es posible, ¿sí? Cuando es rígida la norma es cuando estamos hablando de los gastos. Bien, eso para entender lo que es la parte indivisa o alícuota. A ver, vamos a leer la consulta. ¿Cuál sería la consulta en particular? ¿Se lee? la consignó en el chat Manuel Francisco Aramayo, sería como una apropiación ilegítima de la propiedad, es lo que él dice. No es acorde a lo que estamos hablando. Cualquier cosa, No. Manuel, si querés ampliarlo. No, perdón, acá, Manuel Aramayo, mucho gusto. Perdón, pasa que justo estaba volviendo de la facultad porque cursé presencial y justo me atuve a Ningún esa parte cuando inconveniente. hablamos de la propiedad, cuando se le daba la propiedad a otra persona que no se le había mostrado el inmueble al momento de vendérselo. Por eso se aplica el contexto, pero bueno, no se lo leyó en su momento y quería explicarlo por las dudas para que no entrara en confusión. Bueno. No tenía que ver con la apropiación ilegítima. Estábamos viendo desde el otro lado, la persona que tiene el derecho al usufructo está perfectamente constituido, era el ejemplo. Así que no, la respuesta sería negativa, no es una apropiación ilegítima. Bueno, ¿sabés que no habéis Celeste el PowerPoint como para poder seguir? ¿Está? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto tiene que ver con la estructura. Pasemos a la siguiente, que esto está explicado. Lo que les voy a decir es que los derechos reales, esto es importante. Esto es muy importante. Rige en nuestra materia el principio del número cerrado o números clausus. ¿Qué significa? Que nadie podrá crear un nuevo derecho real o modificar el ya existente. Por lo que veníamos diciendo al comienzo de la clase, que tiene que ver con este interés que tiene el orden público y como hace a la paz de las naciones, mal podrían las partes, de acuerdo a sus intereses privados, modificar estas normas. Entonces, el número, los derechos reales únicamente van a ser los sancionados por ley emanada del Congreso Nacional y los que están enumerados de manera taxativa, es decir, que únicamente los que están enumerados en el artículo 1887.
Y cuando nos referimos a que es un número cerrado, no solamente decimos que son solamente estos derechos reales, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, los cementerios privados, el tiempo compartido, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la hipoteca, la prenda y la anticresis, decimos que son solamente estos 14 y ni uno más. Y la servidumbre, no sé si lo dije, perdón. Y ni uno más. Y a la vez que en razón de crearse nuevos derechos reales con autonomía, se propenda que sean la menor cantidad posible. Esto en total oposición a lo que es el derecho comparado, por ejemplo, en España, donde el número es apertus, abierto, ¿sí? Pero bueno, distintos países, distintas formas de regularlo. ¿Cuál es la consecuencia de constituir un derecho? Esto pasalo, por favor. ¿Cuál es la consecuencia de constituir un derecho real que no esté previsto en la ley? Bueno, tenemos que pensar en la nulidad si no existe ninguna forma de interpretarlo como otro derecho, al menos personal, ¿no? Como para poder salvar esa situación. Siempre un juez puede interpretar si se puede o no considerarlo otro derecho personal, ¿verdad? Si es llevado a juicio porque alguien se ve en desventaja. Entonces finalmente será el juez quien interprete. Bueno, esta es la numeración que habíamos dicho de los derechos reales. Les puedo contar que los mismos tienen una clasificación que se va a estar usando constantemente, que es la clasificación de derechos reales sobre cosa propia o parcialmente propia, y entonces estamos hablando de todos los primeros, los que están en color celeste, y los tres primeros, dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado y superficie van a recaer sobre cosa propia. La superficie, cuando recaiga sobre derecho, será sobre cosa ajena. Este derecho lo vamos a ver de acuerdo a cuál sea el objeto sobre el cual recaiga, sobre cosa propia o sobre cosa ajena. Bien, y todo el resto recaen sobre cosa ajena, ¿sí? Otra clasificación son los derechos reales de disfrute y los derechos reales de garantía, ¿sí? Los de disfrute comienza a partir del usufructo, uso, habitación y servidumbre, y los de garantía, la hipoteca, la anticresis y la prenda, ¿sí? Se ejercen, pasá una diapositiva, Cele, por favor. Se ejercen la gran mayoría por la posesión, ¿sí? Perdón, habías dicho que más o menos había una clasificación de cosa propia, cosa ajena y qué más que no te llegué a escuchar. Cosa propia, cosa ajena, no, cosa propia o parcialmente propia y cosa ajena. Y después los de disfrute y los de garantía. ¿Podrías repetir cuáles son los de garantías, por favor? Los de garantía son los últimos tres: hipoteca, prenda y anticresis. ¿Vamos bien o voy muy rápido? No, bien, gracias. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, me gustaría también explicarles que la gran mayoría se ejercen por la posesión. ¿Qué es esto? Es tener el contacto directo con la cosa. Y es cierto que hay excepciones, anótenlas, que son las siguientes: la hipoteca, las servidumbres, que no se ejercen por la posesión, sino por actos posesorios, y el derecho real de superficie, cuando recae sobre un derecho, porque el derecho no se puede poseer porque no es tangible, ¿sí? Bien. El resto se ejercen por la posesión, y eso es importante porque va a tener
una consecuencia posterior, ¿sí? Que ya se va a ir viendo en las comisiones. Bueno, acá tenemos esta parte donde nos habla de la adquisición, la transmisión y extinción del derecho real. Fíjense que estamos pasando de capítulo. Si tienen el código en mano, que es muy importante traerlo a todas las clases, repasamos lo que veíamos hace un ratito. Libro cuarto, título primero, disposiciones generales. Y acá vamos a encontrar todo lo relativo a la unidad 1 y 2. Entonces, que es la teoría general de los derechos reales, ¿verdad? Las disposiciones generales tenemos todo el capítulo 1, que ya lo habríamos visto, y ahora comenzamos con este capítulo 2 de la adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad de los derechos reales, ¿sí? Que con esto concluye este título. Los otros títulos que continúan en el libro cuarto se van a referir a la posesión y la tenencia, y después cada uno de los capítulos va a ser un derecho real distinto, ¿sí? Entonces, es interesante tener en cuenta cómo está dividido la codificación, como para poder encontrarlos, ¿no? E inclusive como mapa conceptual en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Tenemos primero la teoría general, 2 capítulos, ya vimos el primero, pasamos al segundo, y después cada capítulo va a ser un derecho real, ¿sí? Bien, me animo a decir algo más, que inclusive van a tener, previo a las partes específicas de la regulación propia de cada derecho real, una parte introductoria común a otros derechos reales. Cuando hablamos del derecho de dominio, siempre va a ser la referencia para los otros derechos reales sobre cosa propia, cuando estemos hablando de la propiedad horizontal, cuando estemos hablando del condominio, ¿sí? Cuando hablamos del usufructo, como derecho real de disfrute, también va a ser el espejo y el que va a mostrar las facultades que luego el uso, la habitación y las servidumbres van a ir viendo atenuadas, ¿sí? Y entonces van a tener una regulación propia, pero siempre en comparación de ese derecho real de usufructo. Y cuando llegamos a la parte de los derechos reales de garantía, encontramos directamente un capítulo específico a las partes comunes de los derechos reales de garantía, que si bien, pensándolo en la técnica legislativa, recién al final de esta clasificación es cuando merece un capítulo aparte esas partes especiales en común, también las encontramos durante todos los derechos reales y en el estudio de los derechos reales, cuando nos encontramos con el usufructo, cuando tenemos que ver los derechos reales de disfrute, y el dominio, cuando queremos analizar los derechos reales que recaen sobre cosa propia. ¿Se entendió esta parte? Sirve muchísimo, es muy útil y no lo van a encontrar en los libros. Bueno, hace a que podamos ubicarnos en el código y en el estudio. Bueno, vamos a encontrarnos aquí con un artículo que es muy importante, el artículo 1892. Este artículo 1892 nos va a definir la teoría del título y modo suficiente. Está bien, se le pone en la anterior, ¿eh? Todavía no pasamos. La teoría del título y modos suficientes. Esta es una teoría de la adquisición de los derechos reales cuando se trata de la adquisición derivada en oposición de la originaria, 2 causas diferentes de adquisición de un derecho real. La originaria va a ser siempre una excepción. Y la derivada inclusive entre vivos. ¿Por qué? Porque cuando estemos hablando de una de las partes, no existen partes en los derechos reales, pero que la transmisión se hace en base al derecho sucesorio, se va a remitir la legislación al libro quinto específico de las sucesiones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la transmisión entre personas vivas y de manera derivada,
vamos a estar hablando de esta teoría del título suficiente y el modo suficiente. Entre las partes, el derecho nace y es válido con el título y el modo, ¿sí? Entonces, el título, entendido como el acto jurídico bilateral, donde cuando se cumplen los requisitos de fondo, me refiero a la capacidad y la legitimación, y los de forma, en el caso de que estemos hablando de derechos reales sobre inmuebles, hay que prestar atención en el artículo 1017, inciso A, que nos dice que siempre que versen la constitución o transmisión de derechos reales, deberá realizarse bajo la forma de escritura pública. En realidad nos dice instrumento público, ¿verdad? Sobre instrumento público. Entonces esa formalidad hay que seguirla. Si volvemos, si el acto jurídico versa sobre un inmueble, tendremos que prestar atención a esos requisitos de fondo y a los de forma, en este caso la escritura pública y su registración correspondiente. Ahora bien, el acto jurídico es ese que tiene la intención de poder transmitirle a otra persona el derecho real. ¿Sí? Entonces, con el título y el modo por antonomasia es la tradición. En la gran mayoría de las veces, el modo se cumple con la tradición entendida también como un acto jurídico bilateral, en donde una persona se entrega de una cosa y la otra la recibe de manera voluntaria, ¿sí? Porque recuerden que si es acto jurídico tenemos que ver la capacidad de las partes. Entonces, decimos que a través de el título y el modo suficientes, entre las partes ha nacido un derecho real. El derecho real nace con ese acuerdo de las partes que tendrá la particularidad de estar instrumentado bajo escritura pública cuando se trate de un inmueble, autorizado entonces por un escribano, esa compraventa, esa donación, esa dación en pago, ¿sí? Esas son las causas que dan como consecuencia o que se traducen en consecuencia en la adquisición de un derecho real. Dominio, condominio. Bien. Ahora bien, frente a terceros, y no cualquier tercero, terceros interesados y de buena fe, se necesitará la registración inmobiliaria. ¿Qué es esto? Mientras que el derecho real, que ya ha sido adquirido, para la sociedad alcanza con la publicidad posesoria, ¿sí? Aquella que se advierte porque la persona ingresa al inmueble, se la ve por la ventana que circula, sale, corta el pasto, planta nuevos arbolitos, es decir, realiza actos materiales. Para la sociedad, con esos actos posesorios, alcanza para saber que esa persona es la dueña y entonces limitarse en lo que nos referimos al respeto de la propiedad privada, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de estas personas distintas, los interesados, ¿quién puede estar interesado? Hablamos claramente de alguien que tiene un crédito a favor. Entonces, un acreedor, un interesado de buena fe, fíjense que es importante esta característica, ahí se va a necesitar algo más, porque no va a ser oponible es la simple posesión, sino que se va a necesitar cumplimentar el requisito de la registración inmobiliaria, a los fines de una publicidad mayor que alcance a estos interesados de buena fe que no tienen por qué conocer la circunstancia particular de una compraventa, por ejemplo, en el Partido de La Plata, ¿sí? Fíjense que los registros de la propiedad de inmueble es un servicio que brinda el Estado de dar publicidad de forma masiva y segura de
la propiedad de la propiedad y quiénes son sus dueños o los diferentes titulares de derechos reales sobre esos inmuebles. Y son locales. ¿Qué significa esto? Que hay uno, cuando se elige la técnica de centralización, uno por provincia. Si al no estar registrada la propiedad no puede ser erga omnes ante la sociedad. No, ojo. Erga omnes alcanza con la posesión, porque el derecho real ya nació. A los fines de la oponibilidad específica para los interesados de buena fe, y acá ya no es erga omnes, acá estamos hablando de los interesados de buena fe, quien tiene un crédito en contra de ese adquirente, siempre va a necesitar el conocimiento que derive de los informes registrales, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, una persona que le inicia un juicio a otra, logra que el juez trabe un embargo sobre el inmueble de este deudor, y cuando se presenta en el registro, se presenta de manera virtual a los fines de registrar ese embargo, el registro responde: aclarar, no, bueno, en este caso tendría que ver, ¿no? Imaginemos lo siguiente, si le es oponible, vamos a hacer el ejemplo de que le es oponible, aclarar por cuánto, por escritura 122 del día 24 de agosto del 2024, el señor J ha transmitido el inmueble. Entonces, ahí la transmisión, y acá vemos la inoponibilidad, ahí la transmisión es registrada y entonces se pospone el derecho subjetivo de ese acreedor. Ahora vamos al supuesto anterior. Déjame terminar la idea. Vamos al supuesto anterior. La persona no registra. Ese embargo se traba. Y cuando el adquirente va a registrarlo, se encuentra con un embargo. Ahí es donde decimos, sí, el derecho real nació, pero la prioridad en este caso, en este supuesto, la tiene el embargo porque no se había cumplido con esta oponibilidad, la registración a los fines de la oponibilidad para los interesados de buena fe. Este acreedor embargante no conoce que la persona, su deudor, transmitió el inmueble por cuanto no se ha registrado esa compraventa. Ergo, el nacimiento del derecho de dominio. Entonces, ¿quién tiene mejor derecho? Y acá es la importancia de la diferencia entre que se registre o no. En este caso, aplicamos el derecho de primero en el tiempo. ¿Quién estuvo primero en el tiempo en las constancias registrales? El acreedor. El acreedor, exactamente. Entonces, como ha sido el acreedor, aquella persona tendrá que soportar el embargo que fuera trabado a el transmitente, aquella persona que antes era titular registral. Ahora sí, decime, ¿quién tenía una preguntita? Era yo, no, me refería que, bueno, esto estaba tratado, creo, por el doctor Vélez Arfiel en la nota al artículo 577, que él había dicho, si no me recuerdo, que no se concebía que una sociedad esté obligada a respetar un derecho que no conoce, en acuerdo con lo que era el sistema de la división clásico romanista entre los derechos personales y los derechos reales, y en contraposición al código francés, que prácticamente los había unificado según el criterio de Vélez. Sí, ahí estás avanzando un poquitito más en cuanto a la concepción clásica o no de los derechos reales y los derechos personales. Sí, lo importante que hay que tener en cuenta es ahora en esta clase introductoria la diferencia en cuanto a los efectos de la registración o la no registración.
¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que tiene un efecto por la mitad, digamos, el derecho real nace, sin dudas, pero no puede ser oponible, que es muy importante. ¿Frente a quién? Porque no nos importa frente al vecino de al lado, que no tiene interés en nuestro inmueble, no nos importa el kiosquero, no nos importa nuestra profesora que esté dando la clase. ¿A quién le importa? Nos importa en cuanto a nuestros acreedores, ¿sí? Frente a esos terceros interesados. Entonces, al registrar esa compraventa, el adquirente, el titular del derecho real, se queda tranquilo de que va a posponer las pretensiones que puedan surgir contra el anterior titular, ¿sí? Porque ahí sí nos importa y un montón. Los terceros interesados no que vayan en contra de nuestro patrimonio, sino los que vayan en contra del transmitente, quien fuera anterior titular registral. ¿Se entiende? Esto es muy importante entonces. Decimos, ¿de qué manera nacen los derechos reales? Nacen siempre que sea entre personas con el título y el modo. El título, el acto jurídico tendiente a transmitir ese derecho real, y el modo, la adquisición de la cosa, ¿sí? Ahora bien, se va a necesitar la registración para la oponibilidad, ¿sí? Y volvemos a reiterar el ejemplo. Fíjense que cuánto importa para ese adquirente que ha adquirido por transmisión el dominio, cuánto le importa y cuánto alcanza la eficacia de esa registración, que al llegar al registro, todos los problemas que haya tenido el anterior titular, lo tendrán que ver con el patrimonio, lo tendrán que arreglar con el patrimonio del transmitente, no del adquirente actual titular registral, ¿sí? Y con su patrimonio y este inmueble bajo su poder, bueno, tendrá también la oponibilidad de otros derechos reales o personales. Pero bueno, puede aplicar esa posposición de derecho. ¿Vamos bien? Pasamos a la siguiente diapositiva, Selene. Bueno, este gráfico es hermoso. Simple, 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 pero les sirve a ustedes para poder entender algo que explicamos siempre en pizarrón. Antecede al derecho real un contrato. Un contrato. Hoy nombrábamos la compraventa. Consecuencia de la celebración del contrato de compraventa, donde una persona transmite a otra el inmueble y la otra le entrega un dinero a cambio. Cuando toma la posesión del inmueble, nace el derecho real de dominio. Entonces, ¿cuál fue la causa mediata de adquisición? El contrato celebrado, que si es un inmueble será por escritura pública y entonces estamos hablando de, no sé, compró la nueva casa, pero si es una computadora, alcanza con un contrato electrónico poder hacer donde se acuerda con un clic comprar determinada notebook y se paga de manera digital, se debita el dinero y cuando nos llega y tenemos la notebook en nuestro poder, hemos tenido el derecho real de dominio sobre la notebook, ¿sí? Entonces, la tradición va a ser la causa inmediata, cuando nos llega la cosa y podemos tener en nuestras manos la cosa, ya sea en nuestra mano o bajo nuestro poder, ¿verdad? Si hablamos de un inmueble. La causa inmediata será ese contrato celebrado de compraventa, que es el contrato de compraventa, lo nombramos porque es el que se da la gran mayoría de las veces, pero perfectamente podría ser cualquier otro, ¿sí? Inclusive un contrato de fideicomiso. Pasamos a la siguiente, excelente. Bueno, acá explico un poquitito más, pasemos a la siguiente.
Bueno, ¿otro más? Bien, acá ya ingresa la unidad 2. Bueno, saquemos el Power y vamos a hacer una lectura de este artículo 1892. Este artículo les va a venir muy bien aprenderlo, porque es largo, es bien largo, y cada uno de los párrafos es importante, o sea que es una linda forma de comenzar el conocimiento y estudio de esta materia. ¿Mm? ¿Cómo vienen hasta acá? Mariana, te veo cara de preocupada, Coborno. ¿Qué necesitas? ¿Dónde te has quedado? ¿Con qué te ayudo? ¿Vamos bien? Ah, bueno. Sí, sí. ¿El resto Profe, cómo bien? Sí, ¿se me escucha? sí, te escucho, sí. Hola, a mí me quedó una duda cuando hablábamos del artículo 1887, que en el PowerPoint había algunos incisos marcados en negrito y no llegué a escuchar por qué estaban marcados. Marcados para señalar que son los derechos reales que se han incorporado al Código Civil y Comercial en la sanción del Código a partir del 2015, ¿no? La Ley 26.994, que promulga la sanción del Código Civil y Comercial, dice que existen nuevos derechos reales. ¿Cuáles? Conjunto inmobiliario, con el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie. Por eso tenían otro color. ¿Mm? Pero lo que nosotros queríamos decir en ese momento solamente era que recaían sobre cosa propia. Y entonces lo Ok, vamos a asemejar al derecho real de dominio. bien, ¿Mm? Bueno, gracias. ¿venimos bien como para continuar? ¿Sí? ¿Hacemos esta lectura del artículo 1892? Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ¿quién quiere leerlo? ¿Quiere que lo Yo, lea, profe, profe? Leo. ¿puedo leerlo yo, profe? Sí, Perfecto. ¿Se me escucha? sí, sí. Perfecto. Capítulo 2. Adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad. Artículo 1892. Título y modo suficiente. La adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficiente. Un ¿Se minutito. entiende? Sí. Dame un minutito. Vamos a ir frenando cuando encontremos un punto de aparte. Acá, de esta pequeña oración, es muy importante que se queden con la idea de esta palabra de concurrencia. La concurrencia del título suficiente y el modo suficiente. Esto tiene que ver con que no alcanza con tener el título suficiente, como tampoco alcanza tener el modo suficiente. El título suficiente, entiéndanlo siempre como el acto jurídico que tiene o no formalidad de acuerdo al objeto que estemos hablando. A ver, si tuviéramos que pensar en estos pañuelitos de LED, ¿cuál sería la forma de tener el derecho real sobre un pañuelito? Con lo explicado hasta ahora. La entrega, o sea, la tradición. Presentación. Lo que pasa es que decimos que no alcanza con el modo suficiente. No, ¿Cuál ahí sería tendría el del el ticket, plan? podría ser el comprobante de La pago. ¿Puede ser, compra, profe? la compra, exacto, la compra, que cuando estamos hablando de unos pañuelitos, la compra es informal, ¿sí? Entonces una persona le ofrece, aunque sea con la vista, y el otro le da el dinero, se celebra una compra-venta. Entonces, fíjense que aún en las cosas más mínimas, también tenemos esta concurrencia de título, la causa por la cual se adquiere, porque a esto voy. La causa siempre la tenemos que tener en cuenta. La causa, y bueno, ostentamos porque alguien nos dio la tradición, alguien nos entregó la cosa, hizo tradición de la cosa, nos entregó esa cosa. Pero primero que nada, siempre hay una causa. ¿Mm? Y esa causa
dependerá del objeto las formalidades que se pidan. Entonces, para unos pañuelitos simples, la oralidad alcanza. Puede ser una persona que camina por la calle que ofrece el pañuelito. Entonces, cuando uno le da el dinero, ahí se celebró la compraventa y nace el derecho real. ¿Bien? Ahora, tuvimos modo, título y modo. Cuando estamos hablando de un auto, en este caso vamos a estar hablando de un título que por las particularidades de la registración de los automotores no es tenido en cuenta. Porque se dice que es abstracta la registración de los automotores, pero se necesita de todas maneras que el transmitente firme en el registro del automotor que transmite al otro ese determinado automotor. Entonces, Sí, porque con la puede tener una prenda registración, ese automotor. aparte, Sí. la registración va a nacer el derecho real a favor de esa persona que compró el automotor, ¿sí? Fíjense que hoy estuvimos hablando siempre del efecto declarativo de la registración. Declarativo que nombra lo que ya ha nacido y decimos que la razón de ser o el efecto es la oponibilidad del derecho real. Oponibilidad entendido como la posposición de otro derecho sobre la misma cosa, ¿sí? Entonces, se necesita siempre la concurrencia de título y modo, que de acuerdo a cuál sea la registración, cuando estemos hablando de automotores, la registración va a cumplir el modo. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a seguir explicando. Pero me importa que quede en claro esto de la concurrencia, título y modo. ¿Sí? Ahora sí, continúa la lectura, por favor. Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley. Establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho. Perdón, se me estaba trabando, porque ¿Querés leerlo se de está nuevo? trabando mucho. No te preocupes, ¿querés Sí, leerlo sí, una vez más? sí. Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. Muchas gracias. Bueno, fíjense que acá tenemos el concepto de título suficiente, ¿sí? Entonces, el título suficiente es importante que aprendamos esta denominación porque después se va a distinguir de otros tipos de títulos, ¿sí? Vamos a estar hablando en la comisión sobre lo que es el título putativo, el justo título del artículo 1902, pero en este momento estamos estudiando cuál es el título que se necesita para adquirir un derecho real. Y ese tiene de nombre o denominación título suficiente. ¿Y cuál es el título suficiente? Es el título que tiene, es el acto jurídico revestido de las formas exigidas por la ley. Recuerden que las nombramos, las de fondo y las de forma, que tiene por finalidad transmitir o constituir un derecho real. ¿Sí? ¿Querés continuar la lectura? Sí. Profe, perdón, yo hoy me quedé cuando dijiste cuáles eran los requisitos de forma y fondo. ¿Los podrás repetir? Bueno, cuando estamos hablando de los requisitos de fondo, vamos a pensar en la capacidad de la persona y en la legitimación.
¿Qué significa esto? La capacidad, la ley presume adquirida a los 18 años, la capacidad plena para ejercer por sí mismo derechos. Entonces, la capacidad la sabemos. Y la legitimación, legitimado para transmitir un derecho real va a ser el dueño de esa cosa o quien haya sido designado por el dueño a través de una representación voluntaria. Esto es, a través de un poder que se brinda ante un escribano a otra persona para que compre por, para que B compre por A, ¿sí? Porque A estará imposibilitado por viajar al exterior, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa persona está legitimada. Ahora, ¿estará legitimada la persona que ingresa al inmueble para vender un derecho real? Alguien que no tiene el derecho real, ¿puede venderlo? Y ahí tenemos que recordar muy bien el artículo 399, donde nos dice que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso del que tiene, ¿sí? Entonces, no va a estar legitimado quien no es dueño para poder transmitir la cosa. Esto tiene importancia y lo distingue del título suficiente, porque en caso de que transmita una persona no legitimada, ese título, revestido de las formalidades exigidas por la ley, la escritura pública si fuera un inmueble, no va a valer como título suficiente. ¿Se entiende? Porque no va a cumplir con los requisitos de fondo. Entonces, fondo es capacidad y legitimación. Y por el otro lado, forma. La forma será escritura pública si estamos hablando de la transmisión de un derecho real sobre inmuebles. ¿Sí? Transmisión, constitución de derechos reales sobre inmuebles. ¿Se entendió? Entonces, cuando se cumplen esos dos requisitos, Sí, gracias. de fondo y de forma, ese título será suficiente. Bien. ¿Continuamos con la lectura entonces? La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. No es necesaria cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste, por un acto jurídico, pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. Tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro, reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente. Muy bien. ¿Sí? No. Les voy a explicar lo siguiente. Este es un párrafo largo, porque nos explica dos institutos, tres en realidad. Primero, ¿cuál es la tradición? ¿Sí? Hoy nombrábamos siempre este modo suficiente. Bueno, ¿qué es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales? La tradición posesoria, ¿sí? La entrega de la posesión. Esa entrega, que algunos autores dicen que si es un inmueble alcanza con que sea una llave, ¿sí? Para que pueda ingresar luego al inmueble. Bueno, eso como modo suficiente. Y luego tenemos las dos excepciones nombradas, ¿sí? Que son la constituto posesorio y la traditio brevi manu. Estas son dos excepciones a la tradición que ocurren, que tienen que ver con la categoría jurídica que ostente la persona en relación con el inmueble. Miren, vamos a poner ejemplos fáciles, así los pueden comprender. ¿Qué sucede cuando una persona, pensemos en el caso más lindo, ¿no? Alguien que alquila un inmueble durante muchos años y tiene la oportunidad
de comprarlo, porque se encariñó con ese inmueble y tiene la oportunidad de comprarlo, entonces celebra con el titular, ex locador, un contrato de compraventa, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que para adquirir el derecho real se necesita por un lado el título y por el otro lado el modo, esa persona que alquila, va hasta ayer el inmueble y que hoy celebró el contrato de compraventa, el título lo tiene, porque celebró el contrato de compraventa, fueron ante un escribano, celebraron la compraventa, tiene título. Y la entrega de la cosa, ¿cómo se cumple? La cosa ya la tiene en su poder, porque estaba alquilando. Entonces decimos que es una excepción al modo, es decir, es una excepción a la tradición, porque sería una incoherencia que la persona tuviera que sacar las cosas para volver a ingresarlas, ¿verdad? Entonces, no es necesaria, no es necesaria. Tampoco es necesaria la tradición cuando una persona, alquilando el inmueble, ¿sí? Es decir, se debe respetar el contrato de locación, transmite el dominio a otra. Imagínense los departamentos que se compran para utilizarlos de rentas, ¿no? Y entonces en el centro, normalmente ubicados, para tenerlos en alquiler. La persona tiene un inmueble y de pronto lo alquilaba, y ahora no, o no le produce el rédito que considera, o se va a vivir a otro lugar y no va a poder administrarlo, entonces decide venderlo definitivamente. En el momento hay una persona que está alquilando, entonces ese adquirente va a recibir la cosa, tiene la posibilidad de que le hagan la entrega. ¿Qué llaves le van a entregar si está viviendo una persona? ¿A dónde va a entrar si otra persona tiene un mejor derecho? ¿Sí? Entonces, en ese caso se suple, por excepción, como nos lo está diciendo el código, con una carta documento, con una notificación. La notificación a esa persona, fíjense que acá nos dice esta palabrita de principia a poseerla a nombre de otro. Esto de comenzar a poseer a nombre de otro y comportarse reconociendo a otro dueño, lo hace en calidad de dueño al comprador de ese inmueble alquilado. Entonces tuvo que ser notificado por carta documento, que es lo más económico, pero perfectamente también podría concurrir a la escribanía en el momento que se celebra la compraventa, como para ser testigo e incluirlo, ¿sí? Aunque sea en una minuta, que la persona ha estado presente y sabe y conoce que ahora el actual dueño es este otro. ¿Sí? Bueno, estos dos supuestos que explicamos recién se llaman traditio brevi manu. Una excepción a el modo suficiente, a la adquisición del derecho real por entrega, porque la entrega ya no es necesaria. Cuando hablamos de la constituto posesorio, hablamos de un supuesto donde quien posee a título de dueño comienza a poseer como tenedor, decimos que desciende de categoría jurídica, porque comienza a reconocer en otro un señorío superior o que realmente lo reconoce como dueño. ¿A qué me refiero? La persona que es dueña y que por motivos económicos debe vender el inmueble, pero continúa viviendo en ese mismo inmueble en razón de su contrato de locación. Entonces, ahora es locataria, ahora debe abonar todos los meses el canon mensual. Entonces, el que compró ese inmueble, ¿de qué forma va a cumplir con el modo? Bueno, acá no hay modo, por constituto posesorio. Se reemplaza por el constituto posesorio, es decir, desde el momento en que esta persona reconoce
que ya no es más dueña, sino que es esta otra, ¿sí? Se entiende suplido y cumplido el modo suficiente. ¿Se entendieron las tres excepciones? Profesora, en este último caso que usted comentó, Sí. el antiguo o quien vende pasa a ser locatario, si mal no entendí, ¿puede ser? Sí, sí. Imaginemos el Ah, caso de una señor, vamos a imaginar el caso de un señor de 80 años, sin familiares, conoce que tiene un cáncer terminal y tiene la posibilidad de hacer un tratamiento que le extienda la vida un año entero, pero el costo de este tratamiento es muy grande. correcto. Entonces, vende el inmueble y comienza Ujú, a alquilarlo, porque no se va del inmueble, no es el momento para que se vaya del inmueble. claro, Vivió toda claro, la vida claro, ahí y está enfermo, claro, pero claro. no tiene descendientes, no tiene interés en continuar en el inmueble y se hace rápido del dinero. Entonces, con ese dinero, pongámosle que es jubilado, sigue pagando con la jubilación y algo de dinero el canon De alquiler, locativo, claro, pero claro, pero ¿quién compró? El que compró cumplió con el título y el modo, con esta obligación de la concurrencia del título y el modo. No, no, ¿por qué no? Porque la persona nunca se fue del inmueble, pero claro, cambia la causa por la cual está en relación con ese inmueble. inmueble, Deja de ser exactamente. poseedor y pasa a ser tenedor en cabeza de, reconociendo como dueño al adquirente, ¿sí? Y sí, Correcto, correcto, siempre continúa en el mismo inmueble. correcto. Está claro, gracias. Muy bien. Bueno, ahora viene la explicación de la inscripción registral de automotores. ¿Y la continuamos leyendo? La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos y sobre cosas no registrables cuando el tipo de derecho así lo requiera. Profe, cuando dice inscripción Sí. registral abarca tanto al inmueble como sí también a los muebles registrables, como por ejemplo un vehículo, registro automotor. ¿Vale? Y este párrafo se refiere a la inscripción registral constitutiva. Por eso les anticipé que era sobre automotores. Porque cuando estamos hablando de la registración de inmuebles, el efecto es declarativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hablamos unos minutitos antes? Entonces, si el efecto es declarativo, el derecho real ya nació y se necesita, para adquirir el derecho real, la concurrencia del título y el modo suficiente, el acto jurídico y la entrega. Cuando estamos hablando de una inscripción que tiene como efecto la constitución del derecho real, se dice que es constitutiva. Acá, fíjense que lo que nos está diciendo es que el modo, más allá de que se tiene que entregar la cosa, de que el modo será la inscripción registral. ¿Cuál es el modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales? ¿Cuándo es la inscripción registral? ¿Eh? Los legalmente previstos. Y entonces ahí nos tenemos que ir al decreto reglamentario de los registros automotores, donde nos indica que la registración es constitutiva, hace nacer. Pero acá no se está refiriendo a los inmuebles, ¿sí? La inscripción registral es modo suficiente. Cuando estamos hablando de los inmuebles, la inscripción registral hace a la oponibilidad del derecho, ¿sí? Acá hace al nacimiento del derecho. Y pueden ser los legalmente previstos, como son los automotores, los caballos de carrera, las maquinarias agrícolas, o
Otro, determinado tipo de ganado, por ejemplo, qué sé yo, algún también, toro también, lo que pasa es Shorton, que por eso no ejemplo. tiene efecto ¿Viste? constitutivo. Está bien, sí, eso igual de todas maneras se estudia en otra materia, pero no tiene que ver con el efecto constitutivo, sino con el reconocimiento de los animales. ¿Vieron las marcas, las señales de acuerdo al tamaño del animal? Pero es para reconocerlo, no en cuanto a la adquisición. La adquisición de una vaca también se hace por título y modo suficiente. Se compra tanto ganado por documento privado y se entrega. Ahí también se cumplió con el título y modo suficiente. La seña que se le haga a una oveja en la orejita no hace nacer al derecho real. Eso es otra situación, ¿sí? Ya lo van a estudiar en otra materia. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con las servidumbres, que recuerden que habíamos hablado que no se ejercen por la posesión. ¿Qué nos dice el código? El primer uso es modo suficiente de adquisición de la servidumbre positiva. Muy bien. Para que Entonces, fíjense, sí, ahí está, esa partecita. sí, sí. Fíjense que vamos a comenzar desde arriba la lectura del 1892. Primer párrafo, lo único que nos dice es la concurrencia del título y modo suficiente. Segundo párrafo, nos brinda el concepto de lo que es el título suficiente. En los 3 párrafos siguientes nos explica de qué manera se va a llevar a cabo el modo, cómo se cumple el modo suficiente. En el primer párrafo relativo a eso nos dice qué es la tradición, la entrega de la cosa. En el segundo nos dice qué es la inscripción registral, ¿sí? Distintas formas de cumplir con el modo. Y en esta tercera nos dice el primer uso que se haga cuando estamos hablando de las servidumbres positivas. Entonces, volvemos a decir, por antonomasia, en la gran mayoría de los casos, el modo suficiente es la tradición. Cuando nos referimos a automotores, es la inscripción registral, el modo suficiente. Y cuando nos referimos a las servidumbres positivas, es el primer uso. ¿Qué es una servidumbre positiva? La servidumbre es un derecho real cuyo contenido es otorgar cierta utilidad a determinada persona. Si es positiva o negativa, es una clasificación. Positiva será cuando la persona puede realizar y ejercer actos materiales, que es menos que tener la posesión, ¿verdad? Entonces, realiza actos materiales. Y estamos hablando de una servidumbre de paso. ¿Cuál es el primer uso? Caminar por ese paso, por ese sendero, ¿sí? Ahí hizo el uso. Bueno, y finalmente este artículo termina así. Para que el título y el modo sean suficientes para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser capaces y estar legitimados al efecto. Complementa lo que ya nos había dicho del título suficiente. ¿Por qué lo complementa al final? Porque el modo suficiente también es un acto jurídico, ¿sí? Entonces, juega para los dos, esto de legitimado y capaz. Y finalmente, la última parte, la adquisición por causa de muerte. Recuerden que estuvimos hablando siempre de la adquisición derivada entre vivos, entonces ahora distingue. A la adquisición por causa de muerte se le aplican las disposiciones del libro quinto. Lo corre y por eso lo seguirán estudiando en la próxima materia. En sus sesiones, cómo se adquiere cuando la persona fallece, el transmitente. Bueno, muy completa la clase de hoy, porque dimos una parte muy importante. Este artículo 1892 es, bueno, todo el eje de la primera parte de la materia. ¿Cómo les resultó? ¿Pudieron comprenderlo? ¿Es chino básico, demasiado abstracto, o de alguna forma se pudo comprender? ¿Cómo vivieron, cómo habitaron esta primera clase? Muy claro. Sebastián, Sí, ¿claro? bien, profe. Sí, sí, muy claro, profesora. Bueno, las Esto, personas que no han Muy leído aún completa. la materia,
¿Sí? Bien, bien. Bueno, entonces me adelanto a comentarles. La siguiente clase, me alegro que haya sido claro. Gracias, gracias porque eso tiene que ver también con ustedes y la predisposición de escucha. Para la siguiente clase va a estar a cargo de la profesora titular, Marcela Tranchini, entonces vamos a continuar de manera virtual, ¿sí? Bueno, Recuerden, la siguiente clase será de manera virtual. Cuando sea híbrida, es decir, presencial y virtual, lo vamos a estar anticipando con antelación. ¿Sí? Muy bien. perfecto. Bueno, que tengan muy buen comienzo de cuatrimestre, todas las cursadas y ustedes en particular, cada uno de los estudiantes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Derechos Reales, Comisión Cátedra 2, y nos vemos para la Jueves. Comisión 5 el jueves y para toda la cátedra el próximo lunes. Un gusto. Gracias. Igualmente. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, Celeste, por Chao, acompañarnos. muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.